Consejo de Ancianos, el podcast. ¿Qué sucede cuando un sistema judicial en un país determinado no funciona como debería? ¿Quiénes son los responsables y quiénes sufren las consecuencias? ¿Es normal que la ley tenga ojos? ¿Que sienta miedo? ¿Que sea aplicable a unos individuos y a otros no? Este es un debate que desgraciadamente todavía sigue presente en muchos países de nuestra querida África. Así arrancamos nuestro encuentro en el Consejo de Ancianos. Estos días hemos sabido que Jacob Zuma se convertirá en el primer expresidente de Sudáfrica que pasará en prisión. Ha sido condenado a 1 año y 3 meses por negarse a declarar en investigaciones de una presunta corrupción cometida durante su mandato, con el agravante de haber desafiado y cuestionado públicamente al poder judicial sudafricano. La ley es lo que regula el funcionamiento de cualquier país o estado, un conjunto de normas que tenemos que acatar todos los ciudadanos por igual, pero desgraciadamente la realidad es otra en muchos países que en otros. Si Jacob Zuma puede ir a prisión por desacato, ¿por qué un agente de tráfico de Camerún o de Guinea Ecuatorial o Senegal no lo puede hacer por corrupción u opresión? Escucha, un diputado de Guinea Ecuatorial declaraba así públicamente lo que hacen con los fondos públicos. Este diputado espera humildemente que cuando llegue el tiempo de los presupuestos, no es para traerlo como presupuesto, simple informe para que el pueblo de Guinea Ecuatorial conozca dónde van los fondos, porque nosotros los conocemos, sabemos qué hacen con los fondos. El gobierno pagando, pero nosotros aprovechando y diciendo que hay crisis. Y lo curioso de todo esto es que en este país hay una ley anticorrupción, pero que hasta ahora no ha conseguido llevar a nadie a prisión por este delito. En cambio, es esa misma ley que ha llevado al expresidente de Sudáfrica a prisión. La misma que en marzo de 2019 también condenó al expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, a 2 años de prisión por corrupción, entre otros delitos. Pero ¿qué es lo que sucede en el resto de países, sobre todo del África Central, a pesar de las malversaciones, extorsiones y falsificaciones que se producen cada día, pero nadie resulta ser arrestado? ¿Por qué no se aplica la ley frente a estos hechos? El mismo diputado de aquel día denunció muchas injusticias. Dijo esto sobre el mecanismo de control de finanzas en las instituciones públicas. Yo no sé, Excelencia, ¿qué mecanismo de control tendría usted si en una sola empresa tenemos más de 100 formas de cobrar? ¿Cómo se controla? Pruebas, aquí hay. Es verdad que cada país se rige por sus propias leyes o normas, y es igual de verdad que no todas las leyes son correctas, pero aún así todas tienen la misma función: garantizar una mejor convivencia entre los ciudadanos. Desgraciadamente en muchos países africanos la ley solo ampara a los hombres y mujeres que van con chaquetas y coches lujosos, los que dicen tener inmunidad. Por eso sus crímenes y delitos quedan impunes, porque ellos son la ley y la aplican sobre los pobres y desamparados. Aplican una ley que en principio les debería proteger. Y seguimos en el Consejo de Ancianos. El COVID-19 vino para quedarse gracias a las medidas de protección, las vacunas. Poco a poco todo va regresando a la normalidad, pero no del todo. Aún así, todavía hay muchos países que aún no levantan cabeza.
Esta semana Tanzania ha reabierto los colegios tras 3 meses de cierre a causa de esta pandemia. En países como Guinea Ecuatorial, hasta agosto, muchos estudiantes seguirán yendo a clase en ciudades como Malabo y Bata. La pandemia ha afectado el sector educativo en casi todos los países del mundo, y en este podcast seguimos conociendo historias de cómo lo han vivido los estudiantes en diferentes países. Te he hablado hace nada de Tanzania, que ha reabierto los colegios. En Senegal, Antonio Pino Enzema es estudiante universitario y se encuentra ahora estudiando en ese país. Nos ha contado qué medidas ha ido adoptando el gobierno senegalés frente a la pandemia. Normalmente no se cancelaron las actividades económicas en ninguna de las universidades, colegios, institutos politécnicos de aquí en Senegal. El gobierno aconsejó a la mayoría de los centros educativos en crear las plataformas y estar impartiendo las clases a los estudiantes en línea. El Internet no es demasiado caro aquí como en nuestro país. Teniendo en cuenta la precariedad del Internet en muchos países del África Central, el Ministerio de Educación en Senegal decidió echar una mano a los estudiantes, como nos cuenta Antonio. El Ministerio de Educación de allí estaba ofreciendo bonos a muchos estudiantes para las empresas telefónicas, que lo que hacían, por ejemplo, si tienes, con tu comprobante, si vas a la empresa telefónica, te pueden dar un bonus de 30 gigas y ya lo estás pagando durante el tiempo que irás asistiendo a las clases en línea. De ello, de acuerdo a la información que más o menos manejo aquí, cuando estáis fuera, sobre todo en los países africanos, nos concentramos más en la capital. O sea, eso quiere decir que nos conocemos y a veces cada uno cuenta de cómo le va a los estudios. No he escuchado a nadie diciendo de que no, que si han perdido un año, que si están perdiendo así. Todo el mundo habla de que no, tienen clases en línea, tal, más o menos, aunque hay un poco de retraso, pero están asistiendo. El virus sigue y seguirá estando presente entre nosotros. Las vacunas están ayudando en la reducción de casos a nivel mundial, aunque el reparto de las mismas sigue siendo desigual, así como su fiabilidad, llevando la peor parte de los países del continente africano. En estos encuentros del Consejo de Ancianos, donde hablamos casi de todo, nos gusta seguir hurgando en los diferentes aspectos periodísticos, porque sabemos y somos conscientes que el trabajo de los periodistas en nuestro querido continente todavía deja mucho que desear.